y vamos a probar, así de improvisado, a meterle una Perfect Size. Estas son Perfect Size súper finas, suaves, tienen un tacto absolutamente de pluma de gaviota imperial. No sé si existe esa raza, pero da igual. Es importante y es suave. Muy buenas, muy buenas. Espero que estés bien. Quería comentarte algo que no te puedes perder. Juegues a Magic, juegues a Pokémon, juegues a One Piece, juegues a lo que juegues. Bueno, si juegas a Yu-Gi-Oh no, porque eso es para niños. ¿Qué es lo que te voy a comentar? Algo muy interesante. Me he encontrado unas fundas bastante increíbles en Japón hace un tiempo. Y realmente, cuando me llegaron, me sorprendió mucho el packaging que tenían estas fundas. Y cuando me llegaron y las probé, dije, nunca he usado unas fundas tan buenas como estas. Y las tengo aquí. ¿Y por qué me he decidido finalmente a grabarte este vídeo? Porque he visto que se han agotado en varias tiendas en Japón al poco después de haber solicitado en Car Market que introdujesen este nuevo producto. Creé un ticket y les comenté, oye, que estas fundas tengo algunas, voy a ponerlas a vender, y bueno, he visto que no está disponible esta opción y los agregaron. A los 4 días vi que se agotaron en varios sitios. Impresionante. Uno de ellos, Hareruya. Lo compartiré luego porque fue brutal. Tenían un montón de cajas y se han acabado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé. Yo me he ido a Amazon, he comprado unas cuantas también para poder ofrecer por Car Market. Y bueno, las que tengo aquí son las del pedido inicial que yo había cogido. Y son impresionantes, impresionantes. O sea, no te lo puedes perder esto. Es un nuevo producto que ha lanzado KMC. Los que tienen las fundas de Perfect Size, KMC, Made in Japan. Bueno, pues sacaron esto en 3 colores. El color azul, el color negro y el rojo, que es el que había utilizado yo. Yo estas las cogí para mí, para probar, pero las vi tan buenas que dije, esto es la pera. Está muy por encima de cualquier otro tipo de fundas que yo haya usado en el futuro. Yo no sé, en el pasado, dije yo, no sé qué le han hecho, pero el tacto súper suave. El grosor del plástico es impresionante, impresionante. La parte de atrás rugosa, para que sea mucho más difícil que se marquen. Y, o sea, yo lo que puedo decir es que estas fundas las han hecho basada en muchísimos años de experiencia, no me cabe duda. Porque veo que han agregado cosas que tenían otras fundas buenas, descartado otras y incluido otras cosas como el grosor del plástico, el atributo este, que yo no lo vi en ninguna otra. Es una combinación entre un grosor bestial, yo no sé si es el frontal o el trasero, yo creo que es el trasero. Son 2 grosores distintos, ¿vale? Y los han unido de una manera que barajan absolutamente increíble. O sea, no sé qué adjetivo puede describir esto, pero el que se me ocurre es ese. Tengo aquí la primera baraja que me compré, porque además son 100 fundas ya, como te habrás fijado, son 100 fundas. Y como me monté una baraja de Commander para probar, de proxies, estos son proxies, no me las voy... Bueno, algunas las tengo en japonés, pero bueno, es mejor que se lleven en inglés, ¿no? Porque la variedad de cartas que hay pues suele ser útil, que sea fácilmente legible, digamos. El barajeo es excepcional, como muchas fundas nada más ser estrenadas, con un par de partidas solamente. Barajan increíble, están bastante barajadas, igual que el primer momento. Las fundas generalmente en un torneo se cambian ya, porque se rayan bastante. Hay unas que son mate, que por aquí tienen un mate, no es tan brillo. Entonces la carta no se ve muy transparente. ¿Y qué sucede? Que si es foil, sobre todo, no brilla, la carta no brilla, literalmente. Entonces es una pena muy grande, por lo que para mí están totalmente descartadas. Entonces, aquí tenemos un pollito muy bonito, y es que es brutal. Entra perfecto. Creo que el plástico de atrás es súper grueso.
Sí. Ahí tenemos la carta, normal. Y vamos a probar, así, de improvisado, a meterle una perfect size. Estas son perfect size súper finas, suaves, tienen un tacto absolutamente de pluma de gaviota imperial. No sé si existe esa raza, pero da igual. Es importante y es suave. Y... lateral, porque así no se corre la funda para atrás. Una vez que porque se dilatan las fundas con el uso, lo sabrás de sobra. Entonces llega un momento en que cuando tú introduces una sobre la otra, lo que sucede es que se queda atrás y se corre para atrás. Sabes de sobra de lo que te estoy hablando. Quedan bien, queda súper bien. Una vez que están en uso, esta barriga se le saca. Entonces nada, ¿qué te puedo decir? Que son brutales. Esto sale un poco así desigual porque son fotocopias y no están todas igual de cortadas. Esto parece la carta de verdad, pero no lo es. Son fotocopias de alta calidad en papel fotográfico. Todo esto, soy colgado hasta para eso. En fin, mira para ahí. Esto no es una fotocopia, esto es un proxy bastante loco de beta. Haz como que no lo has visto. Y el barajeo es, pero impresionante, impresionante. No sé si lo puedes escuchar, pero no chocan, que cuando las fundas no barajan bien, hacen como un así muy severo, inicialmente. Y eso aquí no sucede. Una sí, una no. Deslizan perfecto. ¿Por qué deslizan perfecto? Porque tienen esta parte de aquí rugosa, que da una facilidad muy grande. Y cuando están gastadas, esto impide que se note el desgaste. Veremos después de mucho juego cómo se desgastan por delante las fundas, que es la parte suave, la que más suele sufrir, ¿no? Pero bueno, que el barajeo es impresionante. Y el grosor del plástico trasero, yo no vi nada igual. Yo te digo que y la suavidad que tiene este plástico por delante, tampoco vi nada igual. O sea, no sé qué es lo que habrán hecho, no sé qué tecnología es la que habrán metido aquí, pero si estoy grabando este vídeo es porque después de usar docenas y docenas de fundas, siempre japos, yo compro casi todas japonesas, el 90% de las fundas que tengo son de allá todas. ¿Por qué? Porque lo que digo siempre en muchos vídeos, son los mayores enfermos que hay en coleccionismo y en juegos de cartas. Tienen docenas de juegos de cartas que aquí ni siquiera existen. Aquí llegaron un par de ellos, Yu-Gi-Oh!, llegaron Pokémon y llegó One Piece, que yo sepa. No sé si hay alguno más. Conozco más, pero no sé si están aquí, digamos, por lo bajini, ¿no? Que no sean muy famosos. Y ellos saben lo que se hacen. Trabajan con mucha precisión y con mucho detalle. Y en estas fundas se refleja totalmente el comportamiento japonés. Se refleja en eso, sin duda. Vamos a ver las azules, que es un color súper potente, súper guapo. Las negras ya no las puedo abrir porque me las han comprado. Y tan pronto me las compraron, dije, voy a quitar las azules de vender porque quería hacer este vídeo para que veas un poco el unboxing, ¿no? De cómo vienen, fíjate. O sea, vienen como un vino añejado 200 años. Vienen con una funda de estas con 5 barras de adhesivo, como las habituales, pero vienen en un pack de 100, todas de golpe. Ahí, brutal, trasca, 100 fundas. 100 o 102. ¿Por qué? Porque tengo aquí esta caja y ponía 100 y me sobraron 2. Y la baraja que yo me hice de Commander son 100 cartas. Bueno, o 99 más comandante, que el comandante le metí una funda de otro color para diferenciarla, ¿no? Esta es otra marca, ves que el rugoso es mucho menos marcado, hace un poco de barriga. Esta es marca japonesa, es un poquito mate. Está nueva, ¿eh? Y el tacto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no desliza tanto, porque esta es semi mate. El foil lo lleva mejor, pero el desgaste lo lleva mejor. No, sin ser tan malo como el mate puro. Bueno, un mundo de enfermedad y satisfacción a la vez. El pollo lo vamos a dejar en la funda para que no tenga frío. En la Perfect Size Slide In. Por cierto, puedo hacer un vídeo sobre estas fundas, están muy guapas. Y nada, sin más, vienen aquí, son espectaculares, el brillo que tienen, súper intenso. Es un azul
precioso, debo decir, para mi gusto. Sí, tiene un rugoso un poco más exagerado, y yo creo que es por lo que barajan tan bien. No lo sé. Ya te digo, barajar es difícil, porque al principio suelen barajar casi todas bien. Si nada más las acabas de abrir, no baraja bien, vas por mal camino. Mal asunto. Y luego, la prueba definitiva, que sí que es importante, que yo no la he hecho todavía, porque me da pena, sinceramente, es reventar la funda. La pillas y con todo tu odio piensas en alguien que no te caiga bien o demasiado bien y le aplicas, ¿no? Pues sorprendentemente se han separado demasiado fácil para lo que esperaba. Vamos a romper la otra. Vamos a darle un doble chance. Muy fácil, muy fácil. ¿Ves? Esta prueba para mí no la pasa. Como que uno de los lados viene mucho más duro que el otro. Bueno, interesante, interesante. Esto puede ser que... estoy improvisando, no tengo ni idea. Pero puede ser que si le meten una grapada muy fuerte, como sí que le pasa a algunas fundas que se centran en hacer que este test lo pasen a la perfección, lo que sucede es que le hace un canto tan gordo aquí, porque estos los juntan con calor, juntan dos partes, los dos lados del plástico, así, no me ves la cara, y ahora sí. Pues lo que sucede es que no entran. Una dentro de... Al coger los dos tacos y fusionarlos, digamos, lo que sucede es que chocan. Las fundas chocan y se escuchan chocar. Y no están barajando bien. No es tan smooth como esto, ¿no? Que no sé si lo puedes oír. Impresionante, impresionante. Puedo estar así un buen rato, sin problema ninguno. Esto es todo lo que te quería decir. Si crees que merece la pena darles un chance a estas fundas, yo creo que sí, yo lo voy a hacer. Yo me acabo de comprar 30 cajas. 20 negras, 5 azules y 5 rojas. Y voy a ver qué opina la peña y qué le parece. Entonces, bueno, puede salir algo importante de aquí. Estas fundas, para mí, lo mejor que ha parido la Madre de Cristo, o KMC, hasta el momento. A ver qué tal duran sin separarse una de la otra. Eso lo veremos con el tiempo. Cuídate mucho, espero que te haya molado y te veo en el siguiente. ¡Chao!